haciendo? Empezamos con una ciudad vista del avión. Si subimos al campanario de San Marco, que es el más alto de Venecia, se ve la ciudad y las montañas alrededor. La laguna es un ambiente vivo y conectado con el mar. Tiene 50 kilómetros por 10 kilómetros y Venecia se encuentra justamente en el centro. La laguna está conectada con el mar Adriático y cada 6 horas el agua entra por 3 bocas y luego sale después de 6 horas por las mismas bocas. Es el nivel del agua. Aquí vemos el agua más baja, 730 veces por año. Bueno, en esta nueva imagen vemos lo que en Venecia se llama un campo, es decir, una plaza de Venecia. En esta imagen vemos la misma plaza con el agua alta. Que eso pasa sobre todo en invierno y ahora el problema se solucionó gracias a tres presas, tres diques en las bocas del puerto. Bueno, el movimiento de la para Venecia es muy importante para la ciudad porque cuando el agua entra está limpia y cuando sale está sucia. Hay que recordar que en Venecia no existe drenaje como en otras ciudades. O sea, la limpieza la proporciona el movimiento del agua. Aquí se ve muy bien que Venecia está ubicada enseguida después de la más importante boca de puerto. Y los canales que entran a la tierra firme tienen forma de árbol. Los tres canales tienen forma de árbol. Esta es una foto aérea de Venecia y se ven los canales que entran. Este es un viejo mapa y vemos lo mismo, los tres canales en forma de árbol. Entonces, una de las necesidades de Venecia siempre ha sido proteger la laguna del mar, porque el mar podía destruir la ciudad. Y entonces se construyeron enormes diques de 40 kilómetros. Entonces, este es un dique, el mar está a la izquierda y a la derecha está la laguna. Un viejo mapa de Venecia que es una especie de síntesis de lo que acabamos de decir. Vemos Venecia, la laguna, la ciudad y los canales y los diques. En la laguna hay otras pequeñas ciudades, pequeñas islas habitadas cuya morfología es exactamente la de Venecia. Esta es la isla de Murano y es muy interesante porque es una pequeña Venecia. Tiene la misma densidad. Entonces, Murano dice que es como una pequeña Venecia y que estas pequeñas ciudades no se pueden hacer más grandes, se van a construir otras en otras islas. Esta es una pequeña ciudad en el dique. Aquí tenemos la morfología de estas ciudades construidas en la laguna y todas tienen las mismas características de Venecia, que son densidad, compatibilidad y diversidad. Todas esas ciudades, pequeñas ciudades, son como unas pequeñas Venecias. Entonces, esta es, sí, Burano tiene también el campanario, como Venecia tiene San Marco, esta pequeña ciudad tiene igual su campanario. Entonces, las actividades económicas de estas pequeñas ciudades y de la laguna son la agricultura. En la foto anterior vimos que había también una parte de campo y la pesca.
Entonces aquí vemos el centro de la ciudad. Como ven, es muy compacto y la única diferencia respecto a las otras ciudades es el Canal Grande, que es la ese que ven, y Plaza San Marco, que ven ahí abajo a la derecha. Entonces, esto es un pequeño fragmento de la laguna al norte de Venecia y hagan cuidado con la forma, fíjense en la forma del canal. Entonces, es una reconstrucción de la historia de la construcción de Venecia. Y como ven, es en el siglo VIII, en el siglo IX, en el siglo XI, y ven las pequeñas islas. Entonces, esa es una hipótesis sobre los orígenes de Venecia. Como ven, son una serie de islas habitadas. Los puntos representan el centro de la, digamos, de la isla, de la pequeña ciudad, y los canales todavía son muy anchos. Entonces, en cierto punto de la historia de Venecia, entre el siglo XIV y el siglo XV, se empezaron a construir, bueno, se empezó a construir una red de recorridos peatonales. Antes, al principio, todos los desplazamientos eran vía canales, en botes, a lo largo de los canales, pero se empieza a construir una red de recorridos peatonales. Esa es la foto más antigua, bueno, la reproducción más antigua de Venecia. Al principio, todas las construcciones eran de madera. Igual pueden ver que hay una iglesia y un campanario. Sí, esta es la misma parte de Venecia 200 años después. Como pueden ver, la madera desapareció y todas las construcciones son de ladrillos y piedra y el leño se utiliza solo para algunas partes de las casas. Entonces, la solución nace porque los constructores se dieron cuenta que el lodo, 5 o 6 metros debajo del nivel del agua, estaba bastante sólido. Y entonces la solución es clavar unos palos de madera y ahí arriba se pueden construir casas, edificios de piedra y ladrillo. Entonces, ese es un dibujo esquemático de un edificio y ven que también debajo del agua hay otra construcción, otra estructura que sirve para soportar el edificio que está arriba del nivel del agua. Estas son imágenes de obreros de hace 2 siglos y de hace un siglo, de obreros que están clavando esos palos en el fondo, digamos, del agua. Es un mapa de Venecia con su territorio. Entonces, en este mapa podemos ver la proveniencia de los materiales. La madera llegaba de las montañas, la piedra llegaba de Istria. Y entonces aquí podemos ver, en Venecia nos encontraban materiales y podemos ver el gran trabajo y el gran esfuerzo para traer todos esos materiales a Venecia. Este es un palacio de piedra, pero debajo hay otro palacio también que sostiene el palacio de arriba. Entonces, esas son unas casas, pero también las casas siguen, digamos, el mismo esquema, el mismo patrón de los grandes edificios. Varía varían las dimensiones de las casas, pero el número de plantas, de pisos es más o menos el mismo y la disposición de los espacios interiores también es más o menos la misma.
Entonces, eso es un pedazo del tejido urbanístico de Venecia. Vemos que siempre todo es lo mismo, pero lo único distinto en la parte central es la iglesia. Todas las demás construcciones son más o menos, más o menos las mismas. Entonces, esta es una reconstrucción del tejido de la construcción de Venecia, es la parte central y vemos la única diferencia, lo que se distingue, digamos, es Piazza San Marco, que está abajo a la derecha, el espacio, eso que está en negro, pero por lo demás, todo el tejido urbanístico es homogéneo y solo notamos unos espacios en negro que son lo que en Venecia se llama campi, es decir, las plazas de las ínsulas, que son los pequeños barrios. Es lo único que salta a la vista en esta reconstrucción. Entonces, estas son algunas de estas ínsule, o sea, islas que forman Venecia. Como pueden ver, cada ínsula, cada isla tiene un espacio abierto, que es lo que se llama el campo, la plaza, que es el corazón de la isla y es donde está la iglesia. Algunos campi, algunas de esas pequeñas plazas, solo para que se den cuenta de que tienen una forma muy diferente, muy distinta. No siempre es la misma forma la de la plaza. Si pueden ver, en el centro de la plaza hay un pequeño círculo y ahora vamos a ver qué es ese círculo. Entonces, son plazas más pequeñas que se llaman campielli. Las plazas más grandes campo, las más pequeñas campiello. Pero, digamos, el patrón es más o menos lo mismo, funcionan de la misma forma. En Venecia hay 50 campi, plazas, y 217 campielli, plazas más chicas. Entonces aquí es un campo visto desde arriba. Los ingredientes son los ingredientes que ya hemos visto y son siempre los mismos. La iglesia y un espacio público. Siguiente foto. Los pequeños círculos que vimos antes digamos, pozos. Ahora lo explico mejor. En Venecia no había agua porque había lodo, no se podían excavar pozos como en otras ciudades. Entonces, la solución de esos pozos, que cada plaza, vimos esos círculos, tiene un pozo, es esas especies de tanques que están debajo digamos, del piso de la plaza y ahí se recoge el agua pluvial, se filtra y luego se puede utilizar. Entonces, esa es una invención de Venecia que está por toda la ciudad, que se encuentran esos pozos en toda la ciudad y que permitió a la ciudad bueno, todos sacaban el agua de esos pozos para cocinar, para lavarse, todo de esos pozos. Y estos pozos sirvieron a la ciudad hasta finales del siglo XIX, cuando llegó el acueducto. En la ciudad hay alrededor de 250 pozos. Algunos desaparecieron, pero más o menos son 250 pozos. Entonces, los pozos son también unos elementos de cualificación del espacio público porque la superficie, digamos, de la plaza fue construida, modelada para recoger el agua pluvial, para que se cayera al pozo. Sí, el tanque por supuesto, está debajo del pozo. Una imagen de 1500 y se ve cómo estaban ubicados los pozos en las plazas. Podemos ver las otras imágenes más rápidamente.
Entonces, contemporáneamente a la construcción de los campi, las plazas y los pozos, Venecia empieza una importante obra para conectar las ínsulas, las islas. Antes la gente se desplazaba solo en botes, solo los desplazamientos solo eran vía agua, y ahora empiezan a construirse puentes. Esa es una foto análoga a la foto anterior, pero la foto anterior enseñaba, en la foto anterior se podían ver el retículo de los canales. Aquí, en cambio, vemos retículos de los recorridos de los recorridos para desplazarse a pie. Ven que es como una telaraña que conecta las varias islas mediante puentes. Aquí podemos ver la forma de los puentes. Sigue un patrón, pero los puentes son muy variados en Venecia. Porque el problema era que se construyeron esos puentes en una ciudad que ya estaba construida. Y los puentes muchas veces son unas obras maestras de arquitectura urbana. Se dice el profesor, hemos visto una ciudad compacta, pero hay algunos puntos en que la ciudad es distinta. Y bueno, ese es un punto en que la ciudad es distinta. Este es lo que se llama l'arsenale, es decir, el astillero, donde se construían los barcos que se utilizaban para el comercio y otras cosas. Entonces dice que, bueno, caminando a pie uno se desplaza por los puentes, pero vamos a ver las embarcaciones que se utilizan en Venecia para desplazarse por los canales. Esta es un bote especial que es la góndola. La peculiaridad de la góndola es que se necesita una sola persona para manejarla. Entonces la góndola hoy en día es utilizada solo por los turistas, pero hace un siglo era un medio de transporte muy común, antes de que se inventaran los botes con motor. Esta que vemos en esta foto es una góndola pública, porque todavía en Venecia hay unas góndolas que se utilizan para, como ferry para cruzarse de un lado, para cruzar el canal en ciertos puntos del canal. Entonces aquí hay unos dibujos que enseñan cómo es muy sofisticada la construcción de una góndola. Se construye una ciudad, Venecia, y al mismo tiempo se construye un medio de transporte para desplazarse por los canales de Venecia, que es la góndola y que es el medio de transporte idóneo para la situación de Venecia. Aquí se ve la asimetría de una góndola. Entonces hoy todo ha cambiado. Hace 100 años el medio de transporte era la góndola y hoy vemos que ya los medios de transportes no son típicamente venecianos, o sea, son botes de motor, lanchas de motor. Entonces dice el profesor que para consolidar la ciudad y el tejido, la red de canales, se tuvo que buscar una solución para las orillas, o sea, la línea de contacto entre el canal y la tierra o el canal y el agua. Vamos a ver esta es una solución, vamos a ver la siguiente foto de madera, una orilla de madera, siguiente foto. Entonces, por fin, en cierto momento, se llegó a la solución de las orillas de piedra blanca. Vemos aquí una orilla de piedra blanca que retoma el dibujo, digamos, de la fachada de la iglesia. A veces el dibujo de la orilla es muy rico y original
banal y fantasioso como este, que es la orilla de la iglesia, de la Chiesa de la Salute. Pero bueno, el patrón siempre es lo mismo, una orilla de piedra blanca. Entonces, esta otra vez vemos esta piedra blanca que limita la orilla del canal y en ese caso también sube por los bordes del puente. Pero siempre encontramos esa piedra blanca que se llama piedra de Istria, que Istria se encuentra en el mar Adriático, del lado opuesto de Venecia. Otro ejemplo de la piedra blanca que define la línea de contacto entre la piedra y el puente. Entonces, a lo largo del rive, de las orillas, también se encuentran actividades económicas y económicas de venta. En ese caso, vemos un barco, una embarcación donde se vende verdura y fruta. La situación siempre es la misma de la piedra blanca que delimita la orilla. En cambio, la parte donde se camina a pie es una piedra gris que se llama traquite. Y entonces en Venecia se camina sobre el gris y se llega al agua sobre la piedra blanca. Entonces el campo es, vemos aquí un campo y es el centro de la vida pública. En el campo hay el mercado, tiendas, el pozo, hay un lugar de encuentro para niños, para ancianos. El campo es el corazón de la ínsula, de la isla, y Venecia tiene 50 campios, es decir, 50 corazones, y luego están también los campielli, los campos más pequeños, que son como 220. La foto anterior enseñaba la vida típica de un campo, personas que leen el diario, personas que van de compras y niños que juegan. Eso es la vida de un campo de Venecia. Entonces son unas fotos que tienen que ver con las comunidades extranjeras, porque Venecia es una ciudad multiétnica. Entonces decía que el corazón administrativo es Piazza San Marco y que el corazón comercial es Rialto. Y este es el arsenal, el astillero donde se construyen los grandes barcos para el comercio. Y luego a Venecia llega la modernidad, es decir, el ferrocarril. Eh, El puerto comercial que está afuera, a los márgenes de la ciudad. Venecia se vuelve también una ciudad industrial. Aquí ven esas imágenes. Llega el gas y el hierro, le- la iluminación eléctrica, los barrios populares, como eso que vimos antes,
la- los barcos de vapor. Y hace un siglo se construyeron barrios populares en Venecia, con un estilo y una morfología muy atenta al carácter veneciano. Vimos imágenes de casas construidas en el siglo XX. Entonces dice que la ciudad se mantuvo compacta y diferente y se mantiene, pero luego todo se mueve hacia la tierra firme, el polígono industrial y eso, ah. Entonces, en la ciudad de Venecia hay una continuidad y la diversidad surge en la tierra firme, donde hay el puerto, el polígono industrial. Eso se encuentra a 10 kilómetros de Venecia. Sí, entonces Venecia sigue la misma, la compatibilidad mantiene la unicidad y todo lo nuevo está a 10 kilómetros y diferente está a 10 kilómetros de Venecia. Entonces, aquí terminamos. Dice el profesor que Venecia sigue siendo una ciudad viva que sufre los problemas del overtourism, de acoger demasiados turistas, pero que es una ciudad que los venecianos aman, que mantuvo todas las características de la compactibilidad y que también su característica de ser una ciudad compacta la hace una ciudad muy vivible. Y aquí el profesor termina. Sí, Gracias pues a lei, profesor Mancuso. muchas Si gracias al preoccupi. profesor Mancuso. Felicitaciones por Gracias, su, dice gracias a Sergio para espera verlo otra vez pronto. Mm, claro, nos gustaría muchísimo que estuviera con nosotros aquí. Desafortunadamente no fue posible en esta ocasión, pero bueno, sí, estamos muy complacidos con la participación del profesor Mancuso. Su plática creo que es muy interesante, una gran lección sobre cómo analizar los aspectos morfológicos de la ciudad. Eh, Creo que para todos nosotros fue una gran lección de cómo hacerlo, del material gráfico, una expresión de arquitecto que nos ilustra muy claramente cómo es la evolución de la ciudad en sus componentes básicos, tanto de la parte edificada como del espacio público principalmente. Tenemos un grupo muy amplio de estudiantes que nos sigue en este seminario. Eh, Llegamos a universidades de México, pero también de Colombia, de Bolivia, y creo que para los estudiantes de estas instituciones que nos siguen, fue muy interesante, debe haber sido una lección muy interesante cómo hacer este análisis de morfología urbana de la ciudad. Eh, Creo que para todos fue una experiencia muy ilustrativa. Bien, también queremos felicitar a Bárbara Bertoni por su buona. excelente traducción, muy clara, sin ningún problema para poderlo comprender
el mensaje del profesor Mancuso. Bien, yo quisiera Muchas ver si hay gracias. alguna, brevemente, porque ya no tenemos mucho tiempo, si hubiera alguna pregunta o comentario aquí en la sala o en las plataformas que tenemos. Sí, bueno, aquí hay una de Jesús Alejandro Aguilar que nos dice muy buena ponencia y felicita y agradece el trabajo de Bárbara como traductora. Eh, Hay una pregunta del mismo Alejandro Aguilar que, que es la siguiente. ¿Cómo vive Venecia esta diferencia entre la compacidad de la isla y la novedad o contemporaneidad en tierra firme? O sea, yo interpreto esta dualidad de una ciudad histórica, compacta, con las características muy particulares que nos describió el profesor Mancuso, con la periferia del otro lado de la laguna de esta nueva Venecia, Venecia moderna. ¿Cómo se da esta relación en el día a día? Allora, es una relación muy complicada porque en Venecia hay muchos servicios administrativos que utilizan los habitantes de la ciudad nueva, es decir, de Mestre. Bien, tenemos otra pregunta aquí en la sala. Una pregunta. Primero, sí, muy interesante. Me gustó mucho la última palabra del profesor que dijo que Venecia sigue siendo una ciudad muy habitable. Y esto sí me sorprende un poquito porque me gusta saber un poquito cómo fue, cómo la cantidad de la población, cómo se desarrolló en esta ciudad. Yo hace 25 años tuve la suerte de vivir un tiempo en esta ciudad y sí noté que existió una parte para los locales, para los residentes, o partes, muchas partes, y estos autoestradas o autopistas, entre comillas, como le llamamos, para los turistas. Sin embargo, escuché, y no sé qué es la edad, que muchos de hoy ya no viven más en Venecia, ya rentan sus departamentos tipo Airbnb, y escuché que la población de los venecianos realmente bajó. De tal manera, si me pregunta, ¿es realmente la calidad de vida para los residentes sigue siendo igualmente alta como usted dijo o no, o había sido un cambio? También escuché que hoy en día hay que entrar con un boleto, con un ticket, La con entrada. en una entrada particular a esta ciudad, y esto también ha cambiado la habitabilidad de la ciudad o no. Dice el profesor que se necesitaría un día para contestar a esa pregunta, que es cierto. No, El quisiera costo de concretar la la vida pregunta. aumentó terriblemente. Los extranjeros piden muchas habitaciones, o sea, y también necesitan casas los jóvenes. Y en Venecia también hay muchas oportunidades de trabajo para los universitarios y se necesitan remodelar los edificios, restaurar los edificios y se necesitan obreros para eso, pero hay problema de casas. Sí, el problema es que los trabajadores necesitan habitación, pero no hay casas en Venecia porque todos los departamentos, todas las casas se transforman en Airbnb. El mercado para los jóvenes que quieren vivir en Venecia está cerrado, no es difícil. La casa en Venecia es un bien muy raro porque no hay ninguna reglamentación, ninguna acción para limitar el mercado abierto a los turistas. Cada mañana llegan a Venecia 60.000 pendolares, trabajadores que llegan de la tierra firme y es un gran problema porque Venecia ofrece muchas oportunidades de trabajo, pero no ofrece dónde quedarse a la gente que trabaja en Venecia. Y en Venecia la administración pública no hace nada. Hay otras ciudades que tienen un poco el mismo problema, como Barcelona en España y Lisboa en Portugal, pero en Venecia la administración no hace nada para el problema de la vivienda.
La calidad de la vida en Venecia es altísima, se puede pasear, hay exposiciones, museos, es una gran calidad de la vida, pero el problema es el de la vivienda. Muy bien, Bárbara. Ujú. Hemos terminado. Quiero mencionar antes de pasar a la otra ponencia que recibimos un comentario de Andrés desde Barranquilla, Colombia, y de- del doctor Rufo Caín de Oaxaca, que creo que con la última, ha sido una pregunta, con la última intervención que tuvo el profesor, ha quedado ampliamente contestado. Pues muchas Ah, gracias, doctor. Fue un placer tenerlo con nosotros. que el profesor Mancuso agradece mucho y les saluda a todos.